Hablar de Hugo Sánchez es hablar de uno de los nombres más grandes en la historia del fútbol latinoamericano. Un jugador que no solo conquistó Europa, sino que redefinió lo que significaba ser un delantero mexicano en el escenario mundial. Sin embargo, detrás de esa imagen de éxito, goles espectaculares y celebraciones inolvidables, existe una historia más profunda, más compleja, y en muchos momentos, más silenciosa de lo que se ha contado. Antes de los estadios llenos, antes de los títulos con el Real Madrid, antes de convertirse en un símbolo del deporte, Hugo Sánchez era simplemente un joven con un sueño. Un sueño que nació en México, en un entorno donde el fútbol no era solo un deporte, sino una pasión que atravesaba generaciones. Desde muy pequeño mostró una habilidad poco común. Su coordinación, su técnica y su instinto goleador destacaban incluso entre otros jóvenes talentosos. Pero el talento, por sí solo, nunca ha sido suficiente. Detrás de cada gran carrera hay sacrificios. Y en el caso de Hugo, esos sacrificios comenzaron muy temprano. Su formación no fue sencilla. Implicó disciplina, entrenamiento constante y una mentalidad que lo diferenciaba. Mientras muchos disfrutaban del juego, él lo vivía como una misión. No se conformaba con ser bueno. Quería ser el mejor. Esa mentalidad, que más adelante sería clave en su éxito, también tenía un costo. Porque la exigencia constante no solo impulsa, también desgasta. En sus primeros años, Hugo tuvo que enfrentarse a la competencia, a las expectativas y, en muchos casos, a la falta de reconocimiento inicial. Como ocurre con muchos talentos emergentes, no todos veían en él lo que llegaría a ser, pero él sí lo veía, y eso marcó la diferencia. Su paso por el fútbol mexicano fue el inicio de algo mucho más grande. Con el tiempo, su talento lo llevó a dar el salto a Europa, un movimiento que en su momento no era común para los jugadores mexicanos. No era solo un cambio de equipo, era un cambio de vida, un desafío enorme. Adaptarse a un nuevo país, a una nueva cultura, a un nivel de competencia completamente distinto. Todo eso requería no solo habilidades deportivas, sino una fortaleza mental extraordinaria, y Hugo la tenía. Su llegada a España marcó un antes y un después. Poco a poco, comenzó a consolidarse como uno de los delanteros más efectivos. Sus goles no eran solo numerosos, eran espectaculares. Su estilo, su capacidad para definir en situaciones complejas, lo hicieron destacar rápidamente. Y así comenzó la leyenda. Pero incluso en ese ascenso, había momentos que no se veían. La presión, la soledad, la necesidad constante de demostrar. Ser extranjero en una liga exigente implica cargar con expectativas adicionales. Cada error se magnifica, cada acierto se analiza, cada paso se observa. Y en ese entorno, Hugo tuvo que aprender a sobrevivir. No solo como jugador, sino como persona. A medida que su carrera avanzaba, los logros se acumulaban. Títulos, reconocimientos, goles históricos. Su nombre se convirtió en sinónimo de excelencia. En México, era un orgullo nacional. En Europa, un referente. Pero el éxito, como en muchas historias, no eliminó las dificultades. Las transformó, las hizo más complejas. Porque cuanto más alto se llega, más difícil es mantenerse. Y más fuerte es la caída cuando algo cambia. En esta etapa inicial de su vida, vemos a un hombre que construye una carrera extraordinaria, que rompe barreras, que demuestra que el talento latino puede competir al más alto nivel. Pero también vemos a alguien que carga con una responsabilidad enorme, la de representar a un país, la de cumplir expectativas, la de no fallar. Y esa responsabilidad, con el tiempo, deja huella. Habla de algo más sutil, habla del origen, de las bases, de las decisiones que marcaron su camino. Porque para entender cualquier momento actual, cualquier noticia reciente, es necesario mirar hacia atrás. Entender de dónde viene, qué ha vivido, qué ha enfrentado. Hugo Sánchez no es solo un futbolista. Es una figura que ha vivido múltiples etapas, cada una con sus propios desafíos. Y aunque el mundo lo recuerda por sus goles, por sus celebraciones y por sus títulos,
Hay una parte de su historia que no siempre ha sido visible, una parte que poco a poco iremos descubriendo, porque detrás de cada leyenda hay una vida real, y esa vida, como todas, está llena de luces, y también de sombras. Este es solo el comienzo. Después de haber alcanzado la gloria en Europa, especialmente con el Real Madrid, la vida de Hugo Sánchez entró en una fase completamente distinta. Ya no era el joven que buscaba abrirse camino. Ahora era una figura consolidada, un ícono del fútbol internacional y, sobre todo, un símbolo de orgullo para millones de mexicanos. Pero con la cima llegó algo más, la presión de mantenerse. Y esa presión, a diferencia de los aplausos, no siempre es visible. Durante sus años de mayor éxito, Hugo no solo enfrentaba rivales en el campo, sino también expectativas constantes fuera de él. Cada partido era una prueba, cada temporada una evaluación. No bastaba con haber sido el mejor, debía seguir siéndolo. Y eso no es sencilla. El nivel de exigencia era extremo. Entrenamientos intensos, competencias constantes, atención mediática permanente. La vida de un futbolista de élite no deja mucho espacio para el descanso emocional. Y aunque físicamente Hugo parecía estar preparado para todo, el desgaste interno comenzaba a acumularse. El éxito, que para muchos es la meta final, para él se convirtió en un punto de partida, un punto donde todo debía sostenerse. Y sostener la grandeza requiere una fortaleza distinta. En esta etapa comenzaron a aparecer señales de una lucha más silenciosa. No eran derrotas evidentes ni crisis públicas, sino pequeños indicios de tensión. La necesidad de perfección, la autocrítica constante, la dificultad para desconectarse del rol de estrella. Ser Hugo Sánchez no era solo jugar bien, era cumplir con una imagen. Una imagen que, con el tiempo, podía volverse pesada. En el plano personal, la vida también comenzaba a mostrar sus complejidades. Las relaciones, como ocurre con muchas figuras públicas, no siempre encontraban estabilidad. El ritmo de vida, las constantes obligaciones y la exposición mediática afectaban la forma en que se conectaba con los demás. La familia, los amigos, el entorno cercano, todo se veía influenciado por su carrera. Y en medio de esa dinámica, la soledad emocional empezaba a hacerse presente. No era una soledad evidente, pero sí constante, porque estar rodeado de personas no siempre significa estar acompañado de verdad. Este es uno de los aspectos menos visibles del éxito, y uno de los más difíciles de explicar. A medida que los años pasaban, el cuerpo también comenzaba a enviar señales. Aunque Hugo seguía siendo competitivo, el desgaste físico era inevitable. Las lesiones, el cansancio acumulado y el paso del tiempo empezaban a influir en su rendimiento. Y eso generaba una nueva preocupación. ¿Cómo afrontar el momento en que ya no se es el mismo? Para un atleta de alto nivel, esta es una de las transiciones más difíciles. Pasar de ser el centro de atención a adaptarse a un rol diferente requiere no solo madurez, sino una profunda aceptación. Hugo, acostumbrado a la excelencia, tuvo que enfrentarse a esa realidad, y no fue fácil. En paralelo, su relación con el público también evolucionaba. Aunque seguía siendo admirado, la percepción comenzaba a cambiar. Ya no era solo el goleador imparable, sino una figura que generaba opiniones diversas. Algunos lo veían como un referente, otros como alguien exigente, incluso controversial, y en ese contraste, su imagen pública se volvía más compleja, más humana, porque las figuras que permanecen en el tiempo inevitablemente enfrentan críticas, interpretaciones, opiniones divididas. Y Hugo no fue la excepción. A pesar de todo, su legado seguía creciendo. Sus logros no desaparecían, su impacto en el fútbol seguía siendo evidente. Pero internamente, comenzaba un proceso distinto, un proceso de transición, de cuestionamiento, de búsqueda. Ya no se trataba solo de ganar partidos, se trataba de entender qué venía después. Y esa pregunta, aunque inevitable, no siempre tiene una respuesta clara. En esta etapa, vemos a un hombre que lo ha logrado todo en el ámbito deportivo, pero que comienza a enfrentarse a desafíos más profundos,
Desafíos que no se resuelven con talento ni con entrenamiento. Desafíos emocionales, personales, existenciales. Y es ahí donde la historia empieza a cambiar de tono. Ya no es solo la historia de un campeón. Es la historia de un ser humano que después de alcanzar la cima, debe aprender a vivir con lo que viene después. Porque la gloria es intensa, pero también es pasajera. Y lo que queda cuando se apaga es lo que realmente define a una persona. El éxito y el desgaste, la admiración y la presión, la grandeza y las dudas. Y nos prepara para lo que viene. A medida que avanzan los años, la historia de Hugo Sánchez deja de girar únicamente en torno al fútbol para adentrarse en un terreno mucho más profundo. El de la identidad, el paso del tiempo y las batallas internas que rara vez se muestran al público. Después de haber vivido la intensidad del éxito, la transición hacia una nueva etapa no es automática, ni sencilla. Para alguien que durante años fue definido por su rendimiento, por sus logros y por su impacto en el campo, dejar atrás ese rol implica mucho más que un cambio profesional. Implica redefinirse. Y eso, en muchos casos, es uno de los procesos más difíciles que una persona puede atravesar. En esta etapa, Hugo Sánchez ya no es el delantero que decide partidos. Ya no está en el centro del juego, ni en el foco principal de la competencia. El ritmo cambia, las prioridades evolucionan y el entorno se transforma. Pero la mente sigue acostumbrada a la exigencia, a la intensidad, a la necesidad de demostrar. Y ahí comienza una nueva lucha, una lucha que no se ve, una lucha interna. Muchos deportistas de alto nivel enfrentan este momento con dificultad. El retiro o la transición a una vida diferente puede generar una sensación de vacío. No porque falte talento, sino porque cambia el propósito. Durante años, el propósito era claro: competir, ganar, superarse. Pero cuando esa etapa termina, surge una pregunta inevitable. ¿Y ahora qué? En el caso de Hugo, esta pregunta se volvió central. A lo largo de esta fase, comenzó a explorar nuevas facetas: comentarista, analista, entrenador. Roles que le permitían mantenerse cerca del fútbol, pero desde una perspectiva distinta. Ya no como protagonista, sino como observador, como guía. Sin embargo, este cambio no siempre es fácil de aceptar. Pasar de ser el centro de atención a un rol más secundario requiere una adaptación profunda. Y en ese proceso aparecen emociones complejas. Nostalgia, frustración, incluso dudas sobre el propio valor. Porque cuando una identidad ha estado tan ligada a una actividad, separarse de ella puede generar una sensación de pérdida. Y esa pérdida, aunque no sea visible, es real. En paralelo, la vida personal también continuaba evolucionando. Las relaciones, la familia, el entorno cercano, todo adquiría un nuevo significado. Había más tiempo, pero también más espacio para la reflexión. Y la reflexión, cuando es profunda, no siempre es cómoda. Implica mirar hacia atrás, revisar decisiones, aceptar errores, reconocer aciertos y, sobre todo, entender que la vida no se define solo por los momentos de gloria, sino también por la forma en que se enfrentan los momentos de cambio. En esta etapa, Hugo comenzó a mostrarse de una manera diferente. Más analítico, más directo en sus opiniones, más consciente de su historia. Su presencia en los medios reflejaba esa transformación. Ya no era solo el exjugador, era una voz, una opinión, una figura que generaba debate. Y eso, como es natural, trajo consigo reacciones diversas. Algunos lo admiraban por su claridad, otros lo criticaban por su estilo. Pero lo que no se podía negar era su autenticidad. Y esa autenticidad, aunque a veces incómoda, es lo que mantiene a una figura relevante. Sin embargo, más allá de lo que se mostraba públicamente, había un proceso interno más silencioso. El paso del tiempo no solo afecta al cuerpo, sino también a la forma en que uno se percibe. La energía cambia. Las prioridades se ajustan. Las certezas se vuelven más complejas. Y en medio de todo eso, surge una necesidad, la de encontrar equilibrio. Este equilibrio no se logra de inmediato. Se construye, con tiempo, con experiencia, con aceptación. Para Hugo Sánchez, este proceso ha sido parte esencial de su vida reciente.
aprender a vivir sin la presión constante del rendimiento, a valorar otros aspectos de la vida, a redefinir lo que significa el éxito. Porque el éxito en esta etapa ya no se mide en goles, se mide en estabilidad, en bienestar, en la capacidad de estar en paz con uno mismo. Durante años, Hugo fue visto como una figura fuerte, segura, incluso inquebrantable. Pero esa percepción no siempre refleja la realidad completa. Detrás de esa imagen hay una persona que, como todos, enfrenta dudas, cambios, momentos de introspección. Y reconocer eso no disminuye su grandeza. La humaniza, la hace más cercana, más real, más comprensible. En medio de este proceso han surgido también diversas interpretaciones sobre su estado actual. Comentarios, opiniones, percepciones que intentan explicar lo que vive. Pero más allá de cualquier narrativa externa, lo importante es entender que cada persona atraviesa sus propios procesos a su manera, y que esos procesos no siempre son visibles. Habla de una etapa, de una transformación, de un momento en el que la vida deja de ser una carrera y se convierte en un espacio de reflexión. Hugo Sánchez, en este punto, ya no necesita demostrar nada. Su legado está construido, su historia está escrita, pero su vida continúa. Y en esa continuidad hay nuevos desafíos, nuevas preguntas, nuevas formas de entender lo que significa vivir. Porque al final, más allá del deporte, más allá de la fama, lo que queda es la persona. Y esa persona sigue evolucionando, sigue aprendiendo, sigue buscando. Porque más allá de cualquier titular reciente, de cualquier interpretación o de cualquier emoción momentánea, hay algo que no se puede negar. Hugo Sánchez ha dejado una huella imborrable, una huella que trasciende generaciones, que va más allá de los goles y de los trofeos, y que se instala en la memoria colectiva como símbolo de disciplina, ambición y excelencia. Pero también, y esto es fundamental, como el reflejo de una vida vivida con intensidad. Y vivir con intensidad tiene un costo. A lo largo de estos capítulos, hemos visto cómo su historia no es lineal. No es simplemente la historia de un ascenso y una consolidación. Es una historia compleja, llena de matices, donde la gloria convive con la presión, donde el éxito se entrelaza con la exigencia y donde la fortaleza externa a veces oculta procesos internos más profundos. Busca darle sentido. En los últimos tiempos, el nombre de Hugo Sánchez ha vuelto a aparecer en distintos espacios mediáticos, acompañado de comentarios que hablan de su presente, de su actitud, de su forma de expresarse. Algunos interpretan estos cambios como señales de una etapa difícil, otros como una evolución natural. Pero aquí es importante detenerse, porque no todo lo que se percibe desde fuera refleja lo que ocurre realmente. La percepción pública, especialmente en figuras tan conocidas, suele estar cargada de interpretaciones. Y esas interpretaciones, aunque válidas desde la mirada del espectador, no siempre capturan la complejidad de una vida. Lo que sí es evidente es que Hugo ha entrado en una etapa distinta. Una etapa donde la intensidad del pasado se transforma en reflexión, donde la energía competitiva se convierte en análisis, donde la necesidad de demostrar se reemplaza por la posibilidad de comprender. Este cambio, aunque natural, no siempre es fácil. Implica aceptar que el tiempo pasa, que las prioridades cambian, que la vida no siempre sigue el mismo ritmo. Pero también implica descubrir nuevas formas de estar en el mundo, más pausadas, más conscientes, más profundas. En este contexto, el concepto de tristeza que a veces aparece en ciertos relatos debe entenderse con cuidado, no como un juicio definitivo sobre su vida, sino como una forma de describir la complejidad de un recorrido que ha tenido momentos intensos, decisiones difíciles y procesos internos significativos. Porque una vida no se define por un solo momento, se define por el conjunto. Y el conjunto de la vida de Hugo Sánchez es amplio y cíclico, diverso, lleno de logros, pero también de desafíos. Reducirlo a una sola narrativa sería injusto. Sería simplificar una historia que merece ser entendida en toda su profundidad. En esta etapa, Hugo parece haber encontrado una forma distinta de expresarse. Más directa, más crítica en ocasiones, más analítica. Su presencia en los medios refleja esa transformación.
Ya no busca agradar a todos, busca decir lo que piensa. Y eso, como es natural, genera reacciones. Pero también demuestra algo importante: coherencia. La coherencia de alguien que ha vivido lo suficiente como para no depender únicamente de la aprobación externa. La coherencia de alguien que entiende su lugar, su historia y su valor. Este tipo de posicionamiento no siempre es cómodo, pero es auténtico. Y la autenticidad, aunque a veces incomode, es lo que da profundidad a una figura pública. Al mirar su legado, es imposible no reconocer su impacto. No solo en el fútbol mexicano, sino en la percepción global del talento latinoamericano. Hugo abrió puertas, rompió barreras y demostró que era posible competir al más alto nivel. Ese legado no desaparece, permanece. En cada jugador que lo tomó como referencia, en cada aficionado que lo vio jugar, en cada historia que se cuenta sobre él. Pero más allá del legado deportivo, hay otro legado, uno más silencioso, más humano. El legado de una vida que ha atravesado distintas etapas, que ha enfrentado cambios, que ha evolucionado y que sigue haciéndolo. Porque la vida no termina cuando se deja el escenario principal. Continúa, se transforma, se redefine. Porque la historia sigue en cada decisión, en cada palabra, en cada momento en el que Hugo Sánchez continúa siendo quien es, con sus virtudes, con sus complejidades, con su historia. Y eso es lo que realmente importa. Porque al final, más allá de la fama, de los títulos o de las percepciones, lo que queda es la persona. Y esa persona sigue viva, sigue presente, sigue evolucionando. Este no es el final de una historia triste. Es el reconocimiento de una vida intensa. Una vida que, como todas, tiene luces y sombras. Pero que, en su conjunto, merece ser entendida, respetada y valorada. La vida de Hugo Sánchez no puede resumirse en una sola frase, ni en un titular impactante, ni en una percepción momentánea. Sería demasiado simple y, sobre todo, injusto. Porque si algo hemos descubierto a lo largo de este recorrido, es que su historia está llena de matices, de contrastes, de momentos que reflejan tanto la grandeza como la complejidad de una vida vivida al límite. Desde sus inicios humildes hasta su consagración en el fútbol internacional, Hugo construyó una carrera que pocos han logrado igualar. Sus goles, su estilo y su determinación lo convirtieron en un símbolo no solo del deporte mexicano, sino también del esfuerzo y la disciplina llevados al extremo. Pero lo que muchas veces se olvida es que detrás de cada logro hay un ser humano que siente, que duda, que cambia, un ser humano que no es estático. Y en el caso de Hugo Sánchez, ese aspecto humano es tan importante como su legado deportivo. A lo largo de los años, ha enfrentado transiciones difíciles. Ha pasado de la euforia del éxito a la introspección de una vida más pausada. Ha tenido que redefinirse, adaptarse, encontrar nuevos espacios donde su voz y su experiencia tengan sentido. Y ese proceso, aunque natural, no siempre es fácil, porque implica soltar, implica aceptar que ciertas etapas han terminado, implica entender que la vida no siempre sigue el ritmo que uno desea, pero también implica descubrir nuevas formas de vivir, nuevas formas de ser, nuevas formas de entender el éxito. Hoy, cuando su nombre vuelve a generar conversación, es importante mirar más allá de lo superficial, más allá de las interpretaciones rápidas, de los comentarios inmediatos, de las narrativas simplificadas. Porque la historia de Hugo Sánchez no es una historia triste en el sentido tradicional. Es una historia intensa, compleja, profundamente humana. Es la historia de alguien que lo ha vivido todo, que ha estado en la cima, que ha enfrentado cambios, que ha tenido que adaptarse y que sigue, a su manera, construyendo su camino. Y eso es algo con lo que todos podemos identificarnos. Porque, aunque nuestras vidas sean diferentes, todos enfrentamos momentos de transición. Todos tenemos etapas que terminan y otras que comienzan. Todos, en algún punto, debemos aprender a redefinirnos. Y ver ese proceso reflejado en alguien como Hugo Sánchez nos recuerda que no estamos solos, que el cambio es parte de la vida, que la evolución es inevitable, y que la verdadera fortaleza no está en mantenerse siempre igual, sino en saber adaptarse,
si esta historia te ha hecho reflexionar, si en algún momento sentiste que conectabas con lo que has leído, entonces este canal también es para ti, porque aquí no solo contamos historias, las analizamos, las entendemos, las sentimos. Nos alejamos del ruido, de lo superficial, de lo inmediato, para ofrecerte una mirada más profunda. Una mirada que busca comprender, no solo informar, que busca conectar, no solo entretener. Cada contenido que compartimos tiene un propósito claro: aportar valor, generar reflexión y mostrar el lado humano de las historias que muchas veces se cuentan de forma incompleta. Porque creemos que detrás de cada figura pública hay una vida que merece ser entendida con respeto, con contexto, con sensibilidad. Por eso, si te interesa este tipo de contenido, te invitamos a suscribirte al canal. Tu suscripción no es solo un gesto, es una forma de apoyar un proyecto que apuesta por la calidad, por la profundidad y por la autenticidad. Es una manera de decir que quieres más contenido que vaya más allá de lo evidente. Además, al suscribirte, formarás parte de una comunidad que valora las historias reales. Una comunidad donde las opiniones importan, donde el respeto es fundamental y donde cada historia se convierte en una oportunidad para aprender. También te invitamos a dejar tu comentario. Queremos saber qué piensas. ¿Qué parte de la historia te impactó más? ¿Qué otras figuras te gustaría que analizáramos? Este espacio también es tuyo, y tu voz es importante. Si crees que esta historia puede ayudar o inspirar a alguien más, compártela. Porque nunca sabemos quién puede estar atravesando un momento similar. ¿Quién puede encontrar en estas palabras una forma de entender su propia experiencia? ¿Quién puede necesitar simplemente sentirse acompañado? Porque las historias tienen poder. El poder de conectar, de emocionar, de transformar. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Gracias por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en historias que van más allá de los titulares. Y recuerda, las verdaderas historias no siempre son las más ruidosas, son las más sinceras. Nos vemos en el próximo contenido.